Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 8 de este jueves 23 de octubre y hasta las 9 les acompañamos con toda la actualidad del día aquí en RPA y muy pendientes del fuego del Monte Areo que ayer por la noche preocupaba a obviamente vecinos y también a los medios, a los agentes que intentaban sofocar las llamas. Y es que medio centenar de personas tuvieron que ser desalojadas de sus casas por prevención esta noche por un fuego en ese Monte Areo, en el límite entre los concejos de Gijón y Carreño. El viento dificultó extremadamente las labores de extinción. Lo está haciendo, eso sí, ayudó que apareciera la lluvia pasada la medianoche. De momento no hay que lamentar heridos. Ante la situación, el consejero de Emergencias, Alejandro Calvo, activó pasadas las 11 de la noche el plan de incendios forestales del Principado. También el Ayuntamiento hizo lo propio y es que Asturias está en alerta amarilla por rachas de viento en algunas zonas de hasta 90 kilómetros por hora. Les iremos actualizando toda la información a lo largo de este informativo. Y en la crónica política, el Partido Popular insta al presidente del Principado a reunirse el próximo domingo en León con Pedro Sánchez en un acto que tiene el presidente para pedirle que el Ejecutivo suprima el peaje del Huerna. El presidente Álvaro Queipo, el presidente de los populares, dice que es una oportunidad que debe aprovechar Barbón para desbloquear el conflicto. Usted no ha hecho todavía nada. Vaya a León este fin de semana. Busque ese espacio para hablar con Pedro Sánchez. Porque yo tengo muy claro que mi compromiso como presidente es dar la cara por Asturias siempre, en todo momento, y que la voy a dar siempre que se cometa una injusticia. Así empieza esta Asturias Hoy, primera edición. Les acompañamos, como les decíamos, hasta las 9 de la mañana. Antes de contarles otras noticias en titulares, reciban un saludo desde redacción de Ángeles García, en redacción y también en locución Elia Rivero, al control de sonido Simón Rupérez, al micrófono quien les habla, Cristina Natal. Asturias Hoy. Vamos con más asuntos. La plantilla de Windar rechaza el ERE propuesto por la empresa. Así lo trasladaron los sindicatos ayer a la compañía después de que los trabajadores votasen en asamblea si aceptan o no la última propuesta de la dirección. La oferta incluía 23 despidos en vez de 25. Nacho Osuna es el presidente del comité de empresa. Los trabajadores han votado un no al acuerdo, no están de acuerdo y ya se trasladó a la empresa de que no hay acuerdo por las partes. Pues vamos con más cosas. El Gobierno de Asturias aprueba el proyecto de ley que prohíbe la venta, suministro y consumo de bebidas energéticas a menores de 16 años. El texto se enviará en los próximos días a la Junta General del Principado para iniciar su tramitación parlamentaria. La Consejería de Derechos Ciudadanos, que ha elaborado la normativa, cifra en 30.000 los potenciales consumidores de estas bebidas con edades entre los 12 y los 16 años. El texto establece que los comercios tendrán obligación de colocar estos productos en zonas acotadas y tanto comercios como negocios hosteleros deberán comprobar la edad de los compradores. Hablaremos hoy con Faustino Zapico, con el director general de Consumo. Y hoy está prevista una reunión de la sectorial de Sanidad para abordar la financiación de las ayudas para la ELA. Se encontrarán Ministerio y comunidades autónomas después de que se anunciasen 500 millones de euros destinados a las personas afectadas en un nuevo grado de dependencia extrema. La mitad lo pondrá el Ejecutivo Central y la otra mitad los gobiernos autonómicos. La Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Asturias acoge con escepticismo el anuncio del Gobierno Central. María José Álvarez. Yo lo miro con mucha cautela y lo siento por si a alguien le desanimo, pero como es la cuarta vez que lo venden, a mí me da mucho miedo a que la gente se ilusione y luego no salga. Esa gente tiene que estar preparada, tendré que buscarme personal que me atienda, porque yo ahora, como puedo, me apaño con mi familia y con la persona que puedo pagar. El tráfico.
Y conocemos cómo se circula a estas horas por las carreteras asturianas. DGT, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la jornada ya de jueves y a esta hora van a encontrar tráfico lento en varios puntos del Principado. Por un lado, ya en la carretera AS1 en el entorno de Langreo, en este caso dirección a Mieres. Además también tráfico en aumento en la entrada a Oviedo por la carretera AS2, tanto en los entornos de Villamejil como de Fitoria. Y ya por último, en la 8 se circulan a su paso por Contrueces, en este caso ya dirección a Avilés. Al margen de ello, en el resto de carreteras del Principado se circula con total normalidad y sin grandes complicaciones. Gracias, nos vamos con información de tráfico local. Comenzamos en Oviedo. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula? Tráfico fluido por las diferentes calles de la ciudad, a excepción de Plaza Luis Oliver, donde ya empieza a haber un poco de retenciones por las obras, y por el resto no hay incidencias a destacar. Gracias, Oviedo. Un día más no nos coge el teléfono Gijón, así que terminamos con la Policía Local de Avilés. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal se circula? El tráfico en Avilés con normalidad, es cómodo y sin retenciones. Gracias. El tiempo. Previsión con Cecilia Crespo. Buenos días. Buenos días, Cristina. Madrugada más que revuelta la que hemos tenido y todavía en el arranque de la mañana. La borrasca Benjamín nos va a seguir dejando avisos por fenómenos costeros y por viento. A partir de las 10, Asturias dejará de estar bajo el aviso por rachas del oeste de hasta 90 km por hora. La mar seguirá algo alterada. El aviso por vientos hasta fuerza 9 y oleaje de hasta 6 metros se mantendrá hasta las 12 del mediodía y a continuación el nivel de aviso se reducirá. Hoy veremos claros en el cielo en una búsqueda de la atmósfera por ganar la estabilidad perdida. Las temperaturas hoy se resienten fuertemente. Perdemos en algunos puntos Asturias hasta 8 grados respecto del día de ayer. Asturias al día. Y a partir de las 9, Asturias al día con Roberto Pato. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hemos manejado desde finales de la semana pasada, desde el pasado viernes, los datos que hablan del estado de la pobreza y exclusión social en Asturias, el conocido informe AROPE que se presentaba en la Junta el pasado viernes, coincidiendo con el Día de Lucha contra la Pobreza. Pues con algunos de los datos que aparecen en ese informe, hoy preguntamos a los responsables de los partidos políticos, primero, qué reflexión hacen, qué les dicen esos datos, y segundo, qué puede hacer la política o desde la política para reducir el riesgo de pobreza en Asturias. Y van a contestar a estas preguntas Fernando Lastra, ex senador del Partido Socialista, Beatriz Polledo, diputada del Partido Popular en la Junta, Sara Álvarez Roco, diputada de Vox también en la Junta, y Jorge Pardo, que es representante de Izquierda Unida Convocatoria. En la entrevista vamos a charlar hoy con Celia Posada y con Miguel Ruiz Misi. Son la cantante, guitarra y el guitarrista de una banda que quizás me has oído hablar de ella alguna vez, se llaman The Fen. Acaban de sacar su primer disco y me parece que es una auténtica maravilla, sus canciones y su directo. Y ya los entrevistamos hace tiempo, pero hoy van a estar con nosotros en el estudio porque el disco salía precisamente hace unos días, creo recordar el día 16 de este mes de octubre, y tienen ya un próximo concierto el día 6 de noviembre. Bueno, hablaremos con ellos sobre este disco que se titula Rojo Despertar, y vamos a cerrar el programa conversando con la escritora asturiana Jessica Gómez a propósito de su nuevo libro Cambio dramas por croquetas. Me gusta. El título está bien, ¿eh? Está bien, está muy bien. Y es necesario a veces también. Tiene bastante coña, si me permites. Sí. Así es. De ello hablaremos. Vale, a partir de las 9 y hasta las 11. Gracias, Roberto. Buen día. A ti, Cristina, buen día. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8 y 8 minutos de la mañana. Les decíamos que estamos muy pendientes de la evolución del incendio forestal registrado esta noche en el Monte Areo, en el límite entre los concejos de Gijón y Carreño, después de que medio centenar de personas tuvieran que ser desalojadas esta noche, en un contexto en el que el viento dificultó extremadamente las labores de extinción hasta que apareció la lluvia pasada la medianoche. No obstante, el viento sigue azotando en la jornada de hoy Asturias. Los efectivos de los parques de bomberos de Gijón y
Cedeño y del Principado siguen trabajando para controlar el fuego. De momento no hay que lamentar heridos. Anoche, y ante el creciente fuego que arrasaba el Monte Areo, la policía local de Gijón desalojó a medio centenar de personas al colegio de Monteana y también cortó el tráfico en la zona más próxima a la falda del monte. Este nuevo incendio tiene su origen en la semana pasada, que tras varios días de trabajo se dio por controlado, pero las fuertes rachas de viento, según las primeras hipótesis, lo reavivaron sobre las 9 de la noche de ayer. Ante la situación, el consejero de Emergencias, Alejandro Calvo, activó pasadas las 11 de la noche el plan de incendios forestales del Principado en situación 1. Dicha situación corresponde a los incendios que pueden afectar gravemente a bienes forestales y afectar también levemente a la población y pueden ser controlados con los medios y recursos adscritos al plan autonómico. Por su parte, el Ayuntamiento activó el plan municipal de emergencias. Asturias se encontraba esta noche en alerta amarilla por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Vamos con más asuntos. Los acreedores de Duro Felguera tienen hasta mañana viernes para adherirse al plan de reestructuración presentado esta semana. La compañía pretende desarrollar un proyecto de hidrógeno verde que le reportaría entre 40 y 50 millones de euros en 2026. Además, entre otras cosas, ha vendido 10 contratos de operaciones y mantenimiento a la compañía Serveo, especializada en servicios eficientes y sostenibles. Son algunas de las medidas para obtener liquidez a través de ese plan de reestructuración para Duro Felguera, informa Luis Palomero. Duro Felguera aspira a desarrollar un proyecto de hidrógeno verde que le reportaría entre 40 y 50 millones de euros. La compañía quiere dedicar más esfuerzos a captar oportunidades en esa materia a partir de 2026. En cuanto a otras medidas, la venta de proyectos a Serveo asciende a 1,5 millones e incluye la subrogación de las 196 personas que trabajan en ellos. Son una decena de contratos de operaciones y mantenimiento, aunque eso no implica que Duro Felguera se vaya a deshacer de su filial de operaciones y montajes. La compañía explica que a partir de ahora el objetivo es concentrar la actividad en proyectos más pequeños, preferentemente en España. El traspaso de contratos es una de las medidas para ganar liquidez. Otra operación es la venta de la sede social de Gijón por 13,6 millones a la empresa catalana Mecalux. Duro Felguera se trasladará a Langreo, donde se fundó hace más de un siglo, a un edificio de alquiler en el complejo empresarial de Valnalón. Por su parte, los acreedores de la compañía tienen hasta el viernes para firmar el acta de adhesión al plan de reestructuración. Un proceso que será certificado por una empresa externa y constatado ante notario. El resultado se conocerá el lunes, aunque Duro Felguera confía en un apoyo mayoritario. Esta documentación también se presentará al juez de lo mercantil que lleva el caso antes de que acabe el mes. Hoy Duro Felguera ha cerrado la baja, ha caído un 6,4% hasta los 23 céntimos por acción. Bueno, pues otra de las cuestiones claves que refleja el documento de Duro Felguera tiene que ver con el empleo. La Asamblea de Trabajadores ha pedido ya una reunión a la dirección de la compañía para que les explique en detalle cómo se va a aplicar de forma práctica este plan. Ese plan apunta a un escenario en el que la empresa funcionaría con unos 500 trabajadores, que es la mitad de la plantilla actual. Por otra parte, ahora mismo la ingeniería asturiana está inmersa en un ERE que afecta a 180 empleados. Con estas medidas encima de la mesa, Susana Fernández, vicepresidenta del Comité de Empresa de Duro Felguera, dice que quieren más información. Hemos pedido una reunión a la empresa, que estamos esperando que nos la den para poder analizar con detalle cada uno de los puntos que pone en ese plan, porque hay bastantes cuestiones que están un poco extrañas explicadas y que queremos que nos den detalle. Entonces, hasta que no tengamos la reunión, podamos analizar todo y valorar todo, tenemos que ser un poco cautelosos en todas las cuestiones que ahí se plantean, poder analizarlos con detalle. Y de Duro Felguera a Windar, porque la plantilla rechaza el ERE propuesto por la empresa, así lo trasladaron los sindicatos ayer a la compañía, después de que se votara en asamblea si aceptaban o no la última propuesta de la dirección. La oferta incluía 23 despidos en vez de 25, una bolsa de empleo de 30 meses y un plan de recolocación. Fue rechazada por mayoría, por 15 votos en contra y 7 a favor. Tras no haber un acuerdo firmado, el acuerdo cambia y la empresa dice que aplicará 25 despidos y no 23. Incluye así a 2 de los empleados más antiguos, que son mayores de 50 años. Nacho Osuna es el presidente del Comité de Empresa de Windar. Nos parece insuficiente todo lo que
Lo que ofreció, puesto que la compañía creemos que tiene poder de reabsorción entre todas las plantas del grupo de estas 25 personas y no lo ha hecho así. Entonces, bueno, los trabajadores han votado un no al acuerdo, no están de acuerdo y ya se trasladó a la empresa de que no hay acuerdo por las partes. La empresa procederá ahora a despedir a los trabajadores como marca la ley, 20 días por año de servicio durante un tope de 12 mensualidades. Y en el ámbito laboral les contamos que hoy en agenda está prevista la concentración a las 12 organizada por Comisiones Obreras y UGT en Oviedo para pedir más medios que combatan la siniestralidad laboral en el Principado. Todo esto porque el martes fallecía en Gozón un trabajador de 59 años y vecino de Avilés tras caer desde un tejado que estaba reparando. En lo que va de año, 16 personas han perdido la vida en el trabajo en Asturias. Y hablando de trabajadores fallecidos, esta mañana a las 9 se celebra una nueva sesión de la Comisión de Investigación del accidente de la mina de Zarreu, que el 31 de marzo dejó 5 personas fallecidas. El testimonio de este miércoles fue el de un miembro de la Comisión de Seguridad Regional Minera que investigó el siniestro mortal en el mismo pozo, un siniestro mortal, pero que en este caso se produjo en 2022. Lo relacionó con la falta de control sobre la actividad de Conveil y de Blue Solving, las dos empresas que operaban en ese pozo de Degaña. También apuntó a la falta de adaptación de la Administración a la nueva minería surgida tras el cierre de Unosa. Roberto Mayada dijo que tras el cierre de Conveil pidieron el cierre, la clausura de la explotación, pero asegura que no se les escuchó y que a partir de ese siniestro se empezó a desvelar todo el entramado empresarial tras las explotaciones. Estamos, digamos, en el inicio de la minería del carbón y de otro tipo, donde no había, digamos, un seguimiento, una tal, sino simplemente era una labor de control administrativa, pero que se escapa de cualquier fórmula que pueda incidir en la mejora de la prevención y de la explotación. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Vamos con más asuntos. Ayer en la Junta el presidente del Principado reclamó a la diputada del Grupo Mixto, a Covadonga Tomé, su apoyo para los presupuestos autonómicos del próximo año. Barbón destacó que el respaldo de la diputada, como ya hizo en años anteriores, permitiría al Ejecutivo seguir profundizando en políticas de vivienda, educación o transporte que ya hay en marcha. Por su parte, Tomé, desde el Grupo Mixto, ha recriminado al presidente la demora en adoptar medidas en favorecer, en el caso concreto, a la vivienda. A pocos días de empezar, quizás, a hablar de presupuestos, queremos preguntarle por sus debes y por sus haberes. Y hay un debe que para nosotros es especialmente importante, que es el del acceso a la vivienda. Afiancen los pasos a dar, afiáncenlos. Tenemos muy claro que el tema de la vivienda es el gran tema. Y lo vamos a grabar, y lo hemos dicho, y en la reforma fiscal que proponemos va en esa dirección, señoría. Sentémonos y negociemos el presupuesto. Bueno, pues también se habló del peaje del Huerna, de esa supresión. Volvía a enfrentar en este caso a Adrián Barbón y Álvaro Queipo, al presidente del PP en la Junta. Y es que Queipo acusaba al socialista de no haber dado pasos concretos y de dejarse ningunear por el gobierno central. También le pidió que acudiera este sábado a León, al acto que va a hacer allí el presidente Pedro Sánchez, para pedir que el gobierno central se sume a la petición, reconozca que la prórroga fue ilegal y tome medidas. Nos lo cuenta Luis Palomero. Fue en el turno de preguntas cuando Álvaro Queipo aseguró que el presidente del Principado no había realizado ningún movimiento concreto y que seguía sin reunirse con el Ministerio de Transportes o con el presidente. Además, le ha afeado que Pedro Sánchez vaya a estar el próximo domingo en León y que no vaya a acudir para tratar el asunto. ¿Cuál es el problema? ¿Usted no pide las reuniones o a usted no le dan las reuniones? Porque a lo mejor estamos hablando de que al presidente del Principado de Asturias el Gobierno de España no le recibe. Y si es así, dígalo, que este Parlamento le va a apoyar. Pero creo que sería una buena oportunidad que usted el domingo fuese a León y buscase una parte con el presidente del Gobierno. Adrián Barbón ha recalcado que su compromiso con Asturias es firme y ha reprochado al líder de los populares alinearse con Aznar y Cascos, a quienes considera responsables de la prórroga, motivo por el que ha invitado a Álvaro Queipo a condenarla. Usted es incapaz de enfrentarse a un gobierno de hace 25 años, les tiene miedo. ¿Por qué tiene tanto miedo al señor Aznar y al señor Cascos? ¿Por qué dice eso de que hay razones técnicas que justifican la prórroga? ¿Por qué no dice abiertamente, como decimos todos, la prórroga es ilegal? Siempre la voy a dar. Es más, hasta que me la partan, me da igual, la voy a dar la cara por Asturias siempre, en todo momento. Adrián Barbón ha advertido de que si el PP llegase al gobierno del Principado, destrozaría la alianza por las infraestructuras si en Madrid mandase su partido.
8:19 de la mañana, el Principado establecerá un protocolo para que las vacas que se ponen en el mercado a los pocos días de nacer puedan salir fuera de Asturias con todas las garantías. Así lo anunció ayer en RPA la directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, después de haber puesto en marcha esta semana una batería de medidas ante el aumento de dermatosis nodular en Girona, una enfermedad que afecta ya a 17 granjas de la zona catalana y que ha obligado a sacrificar a 2.500 animales. Rocío Huerta, en una entrevista en este informativo, aseguró que siguen con rigor los protocolos y puso sobre la mesa como ejemplo el que se puso en marcha después de saber que en Agropec, feria celebrada a finales de septiembre, participaron 2 reses que procedían de Girona. Las vacas se mantuvieron inmovilizadas hasta comprobar que no presentaban síntomas de la enfermedad. Ante la decisión de suspender ferias y certámenes de ganado hasta final de año y de cerrar el mercado de la Pola Siero hasta el 11 de noviembre, Rocío Huerta insiste en que se garantizará que los ganaderos puedan vender con seguridad sus reses fuera de Asturias. Lo que vamos a intentar es establecer un procedimiento para dar salida sobre todo a los animales de las explotaciones bovinas de leche, que son a los que se venden que se ponen en el mercado a los pocos días de nacer, para agruparlos y que puedan salir con todas las garantías y con los vehículos de transporte desinsectados y en condiciones totalmente óptimas. Los profesionales del sector muestran su preocupación por los perjuicios económicos que esa medida que se cierre podría suponer. Egidio José Romano es miembro de la comisión organizadora de la muestra de asturiana de la montaña de Porrúa. No sé si es desproporcionado o no, es una cosa que, bueno, yo creo que se tenía que haber cortado primero de dónde viene. Y ahora, hostias, hasta el 31 de diciembre, pues mira, todo repercute en lo económico. Y más sobre animales, un helicóptero de bomberos de Asturias tratará hoy de rescatar a las 10 cabras de un pastor de Somiedo que llevan 10 días enriscadas en unas peñas. De momento ha sido imposible acceder para poder rescatarlas. El helicóptero que ayer por la tarde salió de la Morgal en dirección Somiedo tuvo que dar la vuelta a causa del fuerte viento. Los animales tampoco pueden salir, llevan días, dice este pastor, sin agua ni comida. De hecho, una de ellas ya ha muerto. Iván Díaz, somedano de 18 años, lleva días reclamando la asistencia del 112 y teme por el futuro de sus cabras. Se ha invertido, dice, en ese rebaño todos sus ahorros. Espera que hoy, como decimos, sea posible el rescate de los 10 animales. Y que van a venir temprano para que así lo que se alargue el rescate sea durante todo el día y no caiga la noche. Entonces esa es la información que tenemos y sabemos que ellos lo ven factible, dicen que tampoco es tan complicado sacarlas. Lo que sí comentan también es que sería mejor ir a pie, no creo que utilicen el helicóptero. De la montaña a la mar, a la Rula de Gijón en concreto, donde se confía en cerrar la costera del Bonito con cerca de 1.600.000 kilos subastados. Esto igualaría la cifra récord conseguida en 2023. La lonja gijonesa aún no da por finalizada la campaña. De hecho, hoy han salido más barcos a faenar. Aún queda un 30% de la cuota de pesca sin agotar y la calidad del Bonito, aseguran, es buena. Este año el kilo ha alcanzado un precio medio de casi 4,5 €. Eduardo Cuevas es trabajador de la lonja de Gijón. La gran mayoría del pescado que subastamos, pesca de primera calidad, pesca de 7 kilos hacia arriba y pescado de muy pocos días. Barcos de salir y en 3 o 4 días venir a subastar. Incluso barco descargar por la mañana y entrar por la noche otra vez a descargar. La campaña no se terminó, porque faltan 6 o 8 barcos que van a salir mañana a la mar. Un error que tenemos que rectificar. El precio medio de Bonito se está vendiendo en esta temporada, en esta costera, a 14 € el kilo, en vez de 4, como les acabamos de decir. Bueno, pues de la mar a los ríos, colectivos de pescadores rechazan que se modifiquen las zonas de pesca de truchas y muerte, pasando a ser de pesca con muerte en los ríos asturianos. Por ejemplo, en el caudal a la altura de Santa Eulalia de Morcín, allí, según explican, hay un buen número de truchas de calidad. Esta medida, además de castigar a la especie, afectaría a la celebración de campeonatos del mundo de pesca por reducir la presencia de ejemplares. Desde uno de estos colectivos de pesca deportiva, el Maxia Fishing Club, ha
arremeten contra las asociaciones que defienden ese cambio en la normativa y piden al Principado un buen plan de gestión. Andrés Torre, presidente del club, y Juan José de la Fuente, miembro de esa entidad y campeón del mundo de pesca. Es una pena que el Principado se esfuerce en proteger unas determinadas zonas y después de los años de ver que se recupera, pues determinada gente quiera cambiarlo. Y claro, cuando vienen aquí y nos ven disfrutar sacando alguna trucha o lo que sea, dicen, ostras, no, queremos ir allí a poder matar a aquellas. O sea, se mató todo lo de arriba y ahora aquí. No creo. O sea, pues que hagan un plan de gestión bueno y que empiecen a mover las zonas, pero no es decir, porque sí, mañana abrimos esto y matamos lo que hay. Y la recogida de kiwi amarillo está a punto de terminar. Este año se prevé que en Asturias se superen las 300 toneladas. Las altas temperaturas y el sol han sido determinantes para el buen crecimiento de esta fruta. En solo una plantación situada cerca de Cornellana se han recogido 250 de esos 300 toneladas cosechadas en toda Asturias. El director de esa explotación, Rafa Olivo, de Kiwis La Rodriga, explica por qué el kiwi amarillo, más dulce que el verde, es también más caro en el mercado. Lleva más horas hombre de trabajo, porque es una planta mucho más vigorosa, hay que podarla mucho más, hay que atenderla, tiene otros requisitos de riego y atención, que el kiwi verde pues más sencillo de producir. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:25 de la mañana. Hoy el Instituto Nacional de Estadística va a publicar los datos de hipotecas y de compraventa de viviendas correspondientes al mes de agosto, después de que Asturias registrara un récord en julio desde el año 2007, que marcará las mejores cifras récords desde 2007, pese al frenazo de los préstamos hipotecarios. Esto en compraventa, y en alquiler les hablamos ahora de cifras. Y es que Asturias, en el Principado, un 7% de los inmuebles ofertados en alquiler vale más de 1.500 euros mensuales frente al 33% de la media española. Esto según un análisis de pisos.com. Solo un 16% en Asturias está por debajo de los 700. El portal inmobiliario refleja las grandes diferencias que existen en nuestro país según la ubicación geográfica. A nivel nacional, el 37% de las viviendas en alquiler tienen un precio superior a los 1.500 euros anuales, convirtiéndose en el segmento más numeroso del mercado. Por comunidades autónomas, las Islas Baleares encabezan el ranking de precios más elevados, con un 86% de inmuebles por encima de los 1.500. La presión turística y la demanda de alquileres vacacionales han disparado los precios. Madrid y Cataluña presentan un patrón similar. Ferran Fondes, portavoz y director de estudios de pisos.com. La polarización del mercado de alquiler refleja una España a dos velocidades. Mientras en las grandes capitales y zonas turísticas los precios se han disparado por encima de los 1.500 euros, en amplias regiones del interior todavía es posible encontrar vivienda por menos de 700 euros mensuales. Por franjas, un 12% vale menos de 700 euros al mes, entre 700 y 1.000 euros sería un 27%, entre 1.000 y 1.500 euros un 24% y más de 1.500 un 37%. En definitiva, el 61% está por encima de los 1.000 euros. En Asturias, un 7% de los inmuebles ofertados en alquiler valen más de 1.500 euros al mes y solo un 16% están por debajo de los 700. En Oviedo, el 80% se concentra en el tramo que oscila entre los 700 y los 1.500 euros mensuales. Según las cifras que disponemos de pisos.com, el precio de la vivienda en alquiler en Asturias es de menos de 700 euros al mes en el 16% de los casos. En el 59% de ellos, el precio estaría entre 700 y 1.000 euros. En la franja de 1.000 a 1.500 euros sería el 18% y de más de 1.500 euros el 7%. En definitiva, la mayoría de las viviendas en alquiler que hay en Asturias están en un precio de entre 700 y 1.000 euros. De la vivienda a la salud, y es que hoy está prevista una reunión, en este caso de la sectorial de servicios sociales, es decir, entre el Ministerio y las comunidades autónomas, para abordar la financiación anunciada esta semana para los enfermos de ELA. De los 500 millones de euros destinados a las personas afectadas en un nuevo grado creado de dependencia extrema, la mitad
lo pondrá el Ejecutivo Central, la otra los gobiernos autonómicos. Se prevén ayudas de 10.000 euros por persona para aquellas que necesiten cuidados las 24 horas. La presidenta de la asociación ELA Asturias recibe el anuncio con escepticismo porque dice que es la cuarta vez que se anuncia una financiación adecuada para cubrir la atención de los enfermos. Dice María José Álvarez para el programa de RPA, La Radio es Mía, que el hecho de que la financiación se reparta entre Estado y comunidades es otro motivo más de suspicacia. Tomaría esta noticia con mucha cautela, ¿vale? Porque los enfermos de Asturias están ya haciendo conjeturas y es la cuarta vez que nos dicen que ya está. Ya te digo, yo lo tomaría con mucha precaución, porque además esta vez nos sacan otra cosa más, que es que primero antes iba a ser estatal y ahora es una parte de la comunidad autónoma y otra parte del Estado. Bueno, pues nos fijamos ahora en lo municipal y en el ámbito de la salud, en los problemas que tienen los vecinos de Lugones, y es que más de 300 salieron ayer a la calle para denunciar la falta de médicos y los problemas en la atención primaria de la localidad. La concentración se celebró frente al centro de salud. Denuncian que hay 3 médicos para 15.000 vecinos. Una saturación muy gorda aquí en Lugones, somos 15.000 personas y los médicos están con 50, 60, 70 pacientes diarios. Que hay que esperar muchísimo para venir al médico, o vienes por urgencias o de lo contrario tienes que esperar 15 días. Es inviable porque tu médico de cabecera tiene sus pacientes más los pacientes de otros médicos. Y seguimos en el ámbito municipal, nos vamos hasta el concejo de Soto del Barco porque allí la Coordinadora Ecoloxista de Asturias se opone a la puesta en marcha de una planta de clasificación y reciclaje de residuos de construcción en Foncubierta. El proyecto, que se acaba de retomar, plantea ocupar una finca rústica de casi 20.000 metros cuadrados, a menos de 100 metros de las viviendas. El estudio de impacto ambiental acaba de arrancar y concluirá a mediados de noviembre. Vecinos y vecinas de la zona llevan un año manifestando su oposición al proyecto ya desde que comenzasen las obras en la parcela. Unos trabajos que arrancaron, dice la coordinadora ecoloxista, sin los permisos necesarios y que los vecinos lograron parar. Recuerdan que la actividad solicitada no es compatible con la ordenación urbanística de la parcela porque ésta se ubica en suelo rústico no urbanizable y con viviendas muy próximas, como les estamos contando. Alertan de que esta planta va a generar contaminación en el aire, en el suelo y también contaminación acústica por el proceso mecánico derivado del proceso de triturado de estos materiales. En menos de 600 metros viven 1.500 personas en las localidades de Las Floridas, Caseras, Foncubierta, El Castillo, Rubines y Soto. Uno de esos vecinos que se opone a esta planta es Fernando Galán. Y no se trata solo de ruido, hablamos también de polvo en suspensión, partículas contaminantes, de un aire que dejará de ser limpio y afectará a un espacio natural precioso por donde justo pasa el Camino de Santiago. Soto del Barco es un pueblo muy pequeño, tranquilo y con gente mayor, ya además en riesgo de despoblación. Este proyecto será un golpe más. Como siempre hablamos de recuperar la vida rural, de apoyar a los pueblos, pero cuando queremos quedarnos nos pone una planta industrial delante. Ya hemos visto lo que pasó en Salas, donde los vecinos conviven cada día con ruido, tráfico pesado y un aire cada vez peor. No queremos que esto ocurra aquí. Queremos que se escuche nuestra voz, que se frene este proyecto para siempre y que la antigua cantera se convierta en un espacio verde y limpio y para todos, que es lo que debe ser. Recuerdan que en Asturias ya hay varias plantas de tratamiento de este tipo de residuos con capacidad suficiente como para no ser necesaria esa nueva planta en Soto del Barco. Se ubican en concejos como Gijón, Llanera, también en Langreo. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Y vamos con propuestas en el marco de la cultura y la divulgación. En Avilés se celebran las 7ª Jornadas de Memoria Democrática. En esta edición centran su mirada a los últimos años del franquismo. Por ejemplo, van a hablar, entre otras cuestiones, en las sesiones de la legalización de los partidos políticos o los sindicatos en esa época. Laureano López Rivas es portavoz de la Plataforma de los Servicios Públicos de la comarca de Avilés. Son los 50 años de la muerte de Franco y yo creo que era fundamental referirse y un poco enfocarlo así. Y los apartados principales son en relación con la Iglesia, el papel de la Iglesia, de un sector de la Iglesia. Por otra parte, la otra cuestión sería la transición como tal en Avilés y en Asturias. Y en tercer lugar, un tema muy importante, es decir, cómo está el tema de la memoria en los programas docentes en Asturias en concreto y en Avilés más en concreto.
Y de Avilés a Gijón, donde la Liga Reumatológica de Asturias organiza una conferencia bajo el título Actualidad de las enfermedades reumáticas. Será esta tarde entre las 6 y las 8 en el Salón de Actos del Hospital Universitario de Cabueñes. Se lleva a cabo con el objetivo de facilitar información útil y actualizada a las personas que sufren estas patologías dolorosas e incapacitantes, además de darles visibilidad ante la Administración y la sociedad en general. Nos lo cuenta Ángeles García. En Asturias, casi 250.000 personas, aproximadamente 1 de cada 4 habitantes, padecen alguna enfermedad reumática. Abarcan desde las más comunes, como la artrosis, hasta enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. La situación actual se caracteriza por una alta prevalencia y el impacto significativo de estas patologías en la vida diaria de los afectados, lo que genera un enfoque activo en concienciación y apoyo, aunque también existen desafíos en cuanto a diagnóstico y a tratamiento. Lo cuenta Mónica Lozano, es gerente de la Liga Reumatológica de Asturias. Afectan a 1 de cada 4 adultos en España. En Asturias son más de 250.000 personas. Son la primera causa de incapacidad física en el mundo occidental según la Organización Mundial de la Salud y la segunda causa de asentismo laboral. Son responsables del 24% de las incapacidades temporales y del 50% de las incapacidades permanentes. Afectan a 1 de cada 1.000 menores de 16 años. O sea, son enfermedades que no sabemos por qué a nivel social no tienen el reconocimiento que deberían. Afectan a un amplio espectro de la población, no solo a personas mayores, incluyendo a niños y a jóvenes. Sus efectos impactan significativamente en la calidad de vida y en el bienestar psicológico de los pacientes. Un diagnóstico precoz es crucial para iniciar un tratamiento eficaz. Son enfermedades que hay que visibilizar, que se pueden prevenir, se debe tener un conocimiento de ellas para abordarlas lo antes posible, que eso es fundamental, el diagnóstico precoz, y se les debe dar la importancia que tienen. Hablamos de enfermedades dolorosas, desconocidas e incomprendidas y que se han convertido en la primera causa de incapacidad en el mundo occidental. Aquí tenemos casos muy graves de personas que una vez diagnosticado, o sea, su vida les ha cambiado por completo, han tenido que dejar de trabajar, jóvenes que han tenido que dejar de estudiar porque no podían estar sentados más de media hora seguida. O sea, son enfermedades que no entendemos porque no se les da esa importancia. La conferencia será impartida esta tarde a partir de las 6 por reumatólogos del propio Hospital de Cabueñes. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Se lo contábamos en la apertura, el Gobierno de Asturias ha aprobado el proyecto de ley que prohíbe la venta, el suministro y el consumo de bebidas energéticas a menores de 16 años. El texto se enviará los próximos días a la Junta General para iniciar su tramitación parlamentaria. El objetivo es proteger a este segmento de población, prevenir y sensibilizar. Han estimado desde el Principado unos 30.000 los potenciales consumidores de estas bebidas. Vamos a saludar al director general de consumo del Principado, Faustino Zapico. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Por qué pueden llegar a ser peligrosas estas bebidas energéticas? Bueno, pues porque contiene una combinación de sustancias que en organismos, que no son precisamente la combinación de todas ellas muy sanas para el cuerpo humano, pues normalmente mucho azúcar, pero grandes dosis de cafeína y otras sustancias estimulantes como la taurina, el ginseng, guaraná, etcétera. Y entonces todo ello combinado hace que a partir de determinadas dosis, pues el riesgo aumenta exponencialmente, básicamente. Taquicardias, problemas de sueño, problemas de concentración, e incluso obesidad, y claro, en organismos todavía por desarrollar, como y el tema de los menores de 16, pues entendemos que es particularmente peligroso. Claro. O sea, las bebidas para no son sanas para nadie, ese tipo de bebidas, ¿no? Como tantas otras cosas, por cierto. Yeah. Pero entendemos que en este caso el riesgo para los menores ya era mayor y por eso decidimos actuar sobre ellas. ¿Y porque tenéis algunos datos que os preocupaban sobre el consumo en Asturias? Sí, el consumo de este tipo de bebidas en población adolescente es mayor que la media española. Bueno, yo, digamos, a esta ley lanzámonos en xuno del año pasado, empecemos el proceso, después de un proceso de consulta que llevó de ellos meses, donde yo tuve ocasión de hablar con el conjunto de la comunidad escolar, tanto las organizaciones sindicales del profesorado, la patronal de la escuela privada, las AMPAs de la pública y la privada, asociaciones juveniles, y básicamente la radiografía ya era casi siempre la misma escena, ¿no? Llenos de 12 años que te entren en ayunes al instituto.
Entonces, pero yo era como una escena como que se repetía constantemente. Decíntelo, da igual con quién falares, de qué parte de Asturias fuera o de qué tipo de centro educativo, dicinte, no, oye, que entren ayunes. A ver, que no lo fa todos, por supuesto que no, pero sí que hay una constante que se repite. Y entonces eso genera problemas de concentración, genera problemas en los centros educativos, y era una auténtica plaga. Y entonces ahí, digamos que este proceso de consultas a mí vale para 3 cosas. Primero, ver que el problema ya era más grave de lo que pensábamos, porque los tramos de edad son cada vez más tempranos cuando empiezan a consumir. Que la conciencia... Los 12, por ejemplo. Sí, incluso primero. Sí. Yo quedé plasmado cuando una maestra de una organización con la que tuve ocasión de hablar, dice, no, oye, que yo soy maestra de primaria y en mi centro también se consume. Y yo quedé clisado. Entonces, bueno, valiónos para ver que el problema era más grave de lo que pensábamos, que el nivel de conciencia sobre la gravedad del problema también ya era mayor del que pensábamos, que había un consenso mucho más amplio sobre la gravedad del problema, y también que había un clamor sobre que había que hacer de qué. Y que en la mayoría de los casos, en la gran mayoría, lo que se nos pedía era directamente la prohibición. Y en base a eso actuamos. Dices que estuviste haciendo consultas a los diversos colectivos involucrados en la situación. ¿Qué más te comentaban los profesores? Me imagino que si no tomaban esto se dormían en clase, el problema de ir en ayunas también era por tiempos, era por... No sé si también visteis que hay algún tipo de sesgo social o esto está muy extendido en todas las zonas, no lo sé. Empezando por el sesgo social, que yo pensaba que sí lo había, tuve ocasión de ver que no. No. Y eso llamó la atención. Posiblemente más en el medio urbano que en el rural, básicamente porque tienen lo más cerca, con la posibilidad de acceder a este tipo de bebidas. En ese sentido sí que puede haber una cierta diferencia, pero sobre nivel social no. Tuve ocasión de comprobar, después de hablar con todo el mundo, que no, y para la mía sorpresa. Yo soy profesor de instituto, de la pública, entonces sí que era un problema que yo ya detectara primero. Y, a ver, en la escena... El consumo masivo y desproporcionado de este tipo de bebidas es parte en cierta medida un síntoma de un problema más grave, que es el tema de la gente más mozo, el nivel de dependencia que tienen de las pantallas, las horas de sueño que tienen, que son cada vez menos, y eso falla efectivamente que en muchos casos llegan al centro educativo durmiendo muy poco, y en ellos casos lo que fallan es tomar una bebida de estos como forma de espabilar. Pero en cuenta de desconsonar lo que fue entrar un poco sobrecitados, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, 37 kilos, 12 años, en un almuerzo, llevándome 15 minutos antes de entrar al instituto, y lo que fue tomar una lata de medio litro de... No me dice la marca. Sí, bueno, hay muchas. ¿Qué puede salir mal? Clase de física y química. A largo plazo. No, yo creo que también puede salir mal TOC. Sí, porque entren sobrecitados y eso genera problemas de disciplina o genera problemas de concentración y generaría problemas de dependencia. Claro, porque empiezas a decir, bueno, esta fórmula me funciona, ¿no? Claro. Esto tarde, pero yo luego rindo y... Claro. Y a ver, pero el problema también es que ese tipo de bebidas, por el tipo de publicidad que en muchos casos la acompañen, dase la impresión de que valen para todo, ¿no? Valen para desconsonar, valen para entrenar, ¿no? Tomar una lata de estos antes de entrenar, que es una barbaridad. Y valen como se ve, ¿eh? Sí, que también se ve. En los centros deportivos. En los centros deportivos está estrado de ellos y tómase o bien para entrenar o bien como bebida isotónica, que ya es la mayor barbaridad todavía. Para antes de entrenar y para después. Entonces, bueno, para las dos cosas no puede valer, en realidad no vale para ninguna. Pero bueno, ese tipo de cosas, y es que venimos detectando, que en otras áreas del gobierno también nos lo hicieron saber, pero efectivamente por eso decidimos actuar. Claro, estaba leyendo, lo tenía aquí apuntado, el Plan Nacional de Drogas del ya 2023, resaltaba, destacaba, no son bebidas isotónicas, son otra cosa, no son para practicar deporte. Cierto. Tampoco es una analogía del café. No. Aunque llevan cafeína, taurina, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, que planteóse un poco a veces de forma equivocada el debate, yo creo que también un poco de forma interesada por parte de las empresas cuando nos hacían las alegaciones, porque planteaban como si esto fuera una cruzada contra la cafeína, no y el caso. Ya el problema de estas bebidas ya hay la cafeína combinada con, según qué cosas, que es lo que genera ese efecto. ¿Y cómo se va a controlar? Bueno, evidentemente prohíbese la venta, consumo y suministro a menores de 16. El suministro es importante, y la figura del apurridor, para entendernos, ¿no? Pues sabemos que hay también el tabaco y el alcohol, están prohibidos a menores de 18, y siempre tenemos el hermano mayor o el amigo mayor de 18 que compra para todos. Bueno, eso seguramente no habrá forma humana de evitar que pase en todos los casos, pero sí ya también hay una figura sometida a sanción.
Yo creo que eso ya es importante. Entonces, al que lo brinden, pues oye, tendrá que apoquinar, como quien dice. Non se va a poder vender ese tipo de productos en aquellos sitios donde estén frecuentados por menores, por ejemplo, los centros deportivos, polideportivo municipal, para entendernos, ¿no? Los centros educativos donde ya non hai ningún sitio, porque los propios centros educativos lo prohibieron, porque fueron los primeros en detectar este problema. Y en todo tipo de establecimientos, repito, que estén frecuentados por menores. Y después, a partir de ahí, en los establecimientos donde se venda tendrán que, bueno, evidentemente está prohibida terminantemente la venta a menores, pero también tendrán que tener un cartel explicativo de los riesgos que implica el consumo de este tipo de bebidas, tenga uno 16 años o no. Claro. Realmente el consumo de este tipo de bebidas puede provocar efectos secundarios independientemente de la edad que tengamos. Si por encima somos menores y tenemos todavía el cuerpo por desarrollar, evidentemente las consecuencias son mayores. Hay sanciones también en caso de que esto no se cumpla, ¿no? Ya están tipificadas, ya están reflejadas en... Sí, las sanciones básicamente, en gran medida, copiémosles de lo que las sanciones al alcohol y al tabaco, como una excepción, que el tramo más alto tenemos hasta 100.000 euros, pero estamos hablando de, bueno, sería casi traficantes de este tipo de bebidas, ¿no? Estamos hablando de distribución a gran escala. Las sanciones más suaves, que son hasta 600 euros, y por el consumo, y en todo caso sí son, pueden sustituirse por medidas educativas. Realmente aquí no hay una vocación punitiva. Lo que sí hay una vocación de concienciar del problema que hay. Por lo tanto, las sanciones por consumo se podrán dar en casos excepcionales, en casos de reincidencia ya, que aquello ya hay como un subicio, para entendernos, ¿no? Pero las sanciones medias, que son de 601 a 10.000, y las graves, les graves y las muy graves, que son de 10.001 a 100.000, eso estamos hablando de lo que ya venta a gran escala, y entonces, que, bueno, evidentemente la ley está para cumplir, ya que tengamos especial vocación punitiva, pero si se falla una ley para que se cumpla, evidentemente. Hablas antes de la información, ¿qué importancia a lo mejor tendría dentro del desarrollo de la norma, una vez pasado el trámite parlamentario, que haya charlas, campañas, información, porque me imagino que a los chavales no les gustará saber que se van a enganchar unas bebidas, ¿no? Y que su cuerpo lo va a padecer en unos meses o ni siquiera meses, ¿no? Sí, evidentemente, estamos con ello precisamente porque quisiéramos hacerlo primero, no fue posible, pero sí que la idea es que esta ley va a venir acompañada de una campaña fuerte de consumo, y esperamos, y además tenemos para eso ya la posibilidad de colaborar, porque hay disponibilidad absoluta de los centros educativos, repito, tanto de la pública como de la privada, para precisamente llevar la concienciación a la gente más mozo y a las familias, que en general sí son conscientes, las familias, no entonces, pero sí que mayoritariamente sí hay, para nuestra sorpresa, para bien, que realmente yo creo que esta ley sale con un consenso social muy amplio. Seguramente a quien menos gracia faga y a quien les consume, evidentemente. No llega nuestra vocación molestar, pero creo que tenemos que hacerlo. Esperamos también que el consenso político acompañe ese consenso social que ya hay, que esta ley salga por una mayoría muy amplia en la Xunta General. En teoría, en esos contactos previos no creéis que vayáis a tener ningún problema, ¿no? Para que pase el trámite parlamentario, si hay ese consenso. Sí, yo creo que hay muy buena noticia que Galicia, después de el año parada, tirará para adelante porque Galicia fue la primera comunidad que empezó con esto. Otros también con ello y pararon. Pero bueno, Galicia solo para un año, pero retomó el tema este verano, está ya en trámite parlamentario. Por lo tanto, eso yo creo que es muy positivo, porque refuerza un poco la posición nuestra. Entonces, bueno, yo por eso creo que la Xunta tiene que salir, si no ya por unanimidad, por lo menos por una mayoría muy amplia. Sería muy buena noticia, yo creo que para todo el mundo, para la sociedad asturiana en general. ¿Hay algo que una Asturias y Galicia, para que sean las dos comunidades españolas que tengan en marcha ahora mismo esta tramitación de norma? Ya, por lo menos me llama la atención que sean las dos, no sé. Ya, bueno, había más, a lo primero, sí, más que anunciaron, pero después fueron cayendo. Tampoco me atrevo yo a decir qué fue lo que pasó por el medio. También hay que tener en cuenta que siempre que se mete uno en un proceso legislativo que toca intereses económicos, bueno, pues siempre hay quien se revuelve. Ya. Hay quien es más sensible a esos movimientos y otros que no. Pero bueno, en todo caso, por eso y es muy buena noticia, repito, que Galicia y Asturias vayan para la par. Entonces sabemos con dos gobiernos, digamos, de signo político distinto, pero en ese sentido coincidentes en esta necesidad, y eso yo creo que es muy positivo porque abre la puerta a otros. Porque esto
yo creo que, y eso es lo que pone nerviosas a las empresas, evidentemente, de este ramo, no es solo Asturias y Galicia, y no es solo que te ha prohibido en Polonia, Lituania y Letonia, y que ya también te ha prohibido en Rumanía, te ha prohibido en Bulgaria, están en proceso en la República Checa, y retomaron la idea en el Reino Unido. Por lo tanto, claro, yo creo que estamos yendo de los primeros, pero no los únicos, una línea que yo creo que en los próximos años va a verse mucho más. Calculáis que se apruebe por todo lo que conlleva los trámites parlamentarios para el año que viene, me imagino, ¿no? Más o menos. Sí, a ver, el calendario parlamentario no lo... Está aprobado en Consejo de Gobierno este lunes, pasa para la Junta General, tampoco sé cuántos proyectos de ley de consejerías hay. Pel medio, n'habiendo un mes que está muy centrado en los presupuestos, por lo tanto, antes de que acabe el año, no sé, entiendo que no, tampoco lo puedo asegurar, no lo sé. Y después, dependiendo de si Xenero se habilita como actividad parlamentaria o no, pues si no, pues calculo que febrero, marzo, pero más para allá de marzo, no creo que... Primer trimestre aproximadamente, por hacer una estimación. Sí, que salgan el BOPA, efectivamente, antes de la primavera, para entendernos. Pues Faustino Zapico, director general de Consumo, explicándonos la importancia que tiene que el Gobierno de Asturias ya haya aprobado el proyecto de ley que prohíbe la venta, suministro y consumo de bebidas energéticas a menores de 16 años a la espera de la tramitación parlamentaria y con un impacto estimado en 30.000 potenciales consumidores de bebidas de 12 a 16 años en Asturias. Los datos son cuanto menos llamativos. Faustino, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a vos. Premios Princesa de Asturias 2025. Este viernes 24 de octubre, por la mañana, programación especial en RPA con motivo de la entrega de los galardones. Además, información puntual en los boletines informativos durante toda la jornada. Y por la tarde, a partir de las 6:30 en directo, desde el Teatro Campo Amor, ceremonia de entrega de los galardones. Sigue la semana de los Premios Princesa en RPA. RPA, la radio autonómica. Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA. Este sábado, por la tarde desde las 2:10, Girona Real Oviedo. Y más tarde, desde las 5:15, Marino de Luán con Numancia de Soria, Unión Popular de Langreo Atlético Astorgano. Y desde las 9:15, Real Madrid Castilla, Real Avilés Industrial. Y el domingo, por la tarde desde las 6, Sporting de Gijón, Zaragoza. Y además, baloncesto, Palmer Basket Mallorca, Alimerca Oviedo Baloncesto. Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA. Premios Princesa de Asturias 2025. Más asuntos. Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía llegan hoy a Oviedo para participar en los actos con la entrega de premios de esta edición. Como es habitual, acudirán al tradicional concierto a la víspera de la ceremonia en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo y mañana tendrán las habituales también recepciones. Se encontrarán con los galardonados. Por la tarde ya será la ceremonia en el Teatro Campo Amor. El sábado se trasladarán a Valdesoto, a Siero, para hacer la entrega del premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Por cierto, se lo contaremos en directo aquí en RPA. Entre tanto, continúa la agenda de los premiados. Arranca hoy a las 10 de la mañana con la genetista estadounidense Mary Claire King, el premio científico y técnico que visita el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias ayer en un encuentro con el público en el Centro de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos de Gijón. Contó su experiencia trabajando con las abuelas de la Plaza de Mayo y el equipo argentino de antropología forense en la identificación de cadáveres en fosas comunes y de los hijos de estos que fueron apropiados por militares o entregados en adopción. Hasta el entrego se desplaza la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, Premio de las Artes, para participar en un encuentro con docentes y con alumnado. Lo mismo harán representantes del Museo Nacional de Antropología de México, distinguido con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Pero los protagonistas serán docentes y estudiantes del Instituto Ramón Menéndez Pidal de Áviles. Están escuchando Asturias Hoy Primera Edición
Y les actualizamos la información del incendio forestal registrado en el Monte Areo, en el límite entre los concejos de Gijón y Carreño. Se espera que durante el día puedan volver a sus casas. Los vecinos desalojados ayer por la noche. El viento dificultó extremadamente las labores de extinción hasta que apareció la lluvia. De momento no hay que lamentar heridos. En el Polideportivo de Monteana está nuestra compañera María López. Buenos días. Buenos días, pues estamos ahora mismo aquí en el Colegio de Monteana, en Gijón. Aquí han pasado la noche en el Polideportivo del centro en torno a una decena de vecinos del Monte Areo. Fueron desalojados pasadas la medianoche ante el riesgo de que el fuego se acercase a sus viviendas debido a las fuertes rachas de viento que desde ayer se registran en Asturias. Aquí han pasado la noche una decena de vecinos, otros, nos cuenta ahora mismo la policía, lo han hecho en el Hotel Begoña de Gijón y también otra parte de ellos han querido hacerlo en sus propios vehículos, ya que algunos, por ejemplo, tenían mascotas. En total fueron desalojados medio centenar de personas. Por el momento aquí continúan, pero se espera que puedan volver pronto a sus hogares. La policía está realizando labores de reconocimiento en la zona del incendio, pero todo apuntaría a que no hay ninguna vivienda afectada. El fuego se declaró pasada la medianoche y en las labores de extinción han participado 30 bomberos del Servicio de Emergencias del Principado y del Ayuntamiento de Gijón. La alcaldesa Carmen Morillón ha estado aquí de madrugada, asegura que el fuego quedó controlado sobre las 3 de la mañana. Ahora mismo desde aquí no podemos ver las llamas, no sabemos si todavía son visibles, pero sí persiste un fuerte olor a humo. Toda Asturias ha estado esta noche en alerta amarilla por fuertes rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. El fuego, como decimos, no ha dejado daños personales, pero sí hubo que atender a 3 personas, 2 con crisis leves de ansiedad que fueron dadas de alta de inmediato y una tercera con una lesión en el tobillo que fue trasladada al hospital de Jove. En Asturias hoy, primera edición, Deportes. Actualidad con Diego Domínguez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo seguirá hasta mañana en el Requeixón preparando el choque del sábado a las 2 de la tarde en Montilivi ante un rival directo como el Girona, que es el actual colista de la categoría. Santi Cazorla sigue sin poder trabajar con el grupo y se presenta como la única baja para esta cita. Luis Carrión sigue sin dar pistas, aunque todo hace indicar que habrá cambios en el 11. Por delante aún le restan 2 sesiones para intentar salir de dudas. El entrenador trabaja en mejorar las prestaciones del equipo en ataque. Por su lado, el Sporting seguirá hoy centrado en el partido del domingo a las 6:30 de la tarde en el Molinón frente al Zaragoza. Ayer Borja Jiménez no pudo contar con Dubasín ni tampoco con Nacho Martín. Ambos se quedaron en el gimnasio para dosificar la carga física, pero el protagonista fue César Gelaber, quien recogió el premio 5 estrellas como mejor jugador del mes de septiembre y habló del buen momento del equipo. Bueno, desde que llegó, desde el tipo de entrenamientos que nos hace, nos deja jugar con libertad. Creo que el otro día también lo dijo Dubasín, creo que se está viendo la mejor versión de cada jugador y esa tranquilidad que te transmitan al final la llevas al campo y la llevas al día de partido, y creo que el otro día, sobre todo en la segunda parte, se notó un Sporting más vertical, un Sporting más certero, un Sporting de más combinación, ¿no? Recordar que el técnico abulense recupera para la cita a Kevin Vázquez y Guille Rosas está entre algodones. En baloncesto, malas noticias porque el Alimerca Oviedo cayó ayer ante Obradoiro en el Palacio de los Deportes 7-6, 8-2 en el partido de los 16avos de final de la Copa España, diciendo así adiós a esta competición. Los de Javi Rodríguez se centran ya en la cita del domingo en Liga, en la primera FEB, donde se medirán al Básquet Mallorca a domicilio. Por otro lado, la Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025, Serena Williams, mantendrá esta tarde un encuentro con el público a partir de las 6 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo. Ese acto, bajo el título Serena, Legado y Leyenda, estará moderado por la campeona olímpica Teresa Zabel y por el extenista profesional y director del Mutua Madrid Open, Feliciano López. Y en ciclismo, Sinue Fernández ha renovado con el Burgos BH por una temporada más tras completar un gran año, mientras que Edu Landaluce busca equipo tras la desaparición del Istanbul Buyukşehir, con el que compitió esta temporada. Asturias hoy, en clave económica. Actualidad de los mercados, José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. Buenos días. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Miramos las bolsas y parece que el arranque va a ser tranquilo, ¿no? Sí, parece que el arranque vamos a tenerlo tranquilo, aunque sí que tenemos, diversos frentes abiertos que evidentemente puede hacer cambiar. De mano, seguimos pendientes mucho de los resultados empresariales. Hoy aquí en España tenemos los de Bankinter, unos resultados que acabamos de conocer y en un primer vistazo pues parece que salen
por debajo de las expectativas, y eso hace que la gran banca aquí en España había subido muchísimo. El IBEX es uno de los índices que más sube este año en Europa como consecuencia del buen comportamiento que tiene la banca, y esos resultados que no hayan cumplido exactamente las expectativas nos puede hacer pensar que puede generar ciertas caídas en Bankinter y posiblemente eso arrastrar al resto de bancos, con lo cual muy pendientes de eso. También tenemos unos resultados que conocimos al cierre en Estados Unidos de Tesla, y vamos a tener pues también de otras empresas como Intel, como Renault, como Orange a lo largo de la sesión, con lo cual eso es muy importante. Recordar también pues bueno que tenemos al Bren hoy como protagonista, subiendo un 4% después de ese anuncio de Estados Unidos de sanciones a los mayores productores de petróleo ruso, y que empieza a haber dudas de que la reunión entre Trump y Xi Jinping de la próxima semana para, digamos, un poco solucionar esa guerra comercial, pues empieza a haber dudas de que la pueda haber, ¿no? Con lo cual, muy pendientes también de las noticias que puedan venir por ahí, porque en esos casos pues podría generar cierta volatilidad en los mercados y podría hacer que este inicio de sesión tranquilo pues se fuera complicando a lo largo del día. Pues a lo largo del día seguirá el análisis, lo contarás a partir de las 3:05 con los compañeros de la segunda edición. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, gracias. Gracias, buenos días. Nos quedan unos segundos con Amaral para decir que cierran gira en Avilés el próximo 7 de febrero. Harán parada en el pabellón de la Magdalena, es el único concierto de Asturias. Entradas mañana a la venta. Con Amaral, hasta las 9.